este año que les enseño, puedan aprovechar las clases de inmunología que les va a servir para el futuro, ¿no? Como ya les dije en la práctica, los pacientes no vienen con un letrero en la frente diciendo qué enfermedad tienen. Y estas enfermedades son aún un poco más difíciles de diagnosticar. El sistema inmune, como ustedes saben, nos defiende a nosotros de las infecciones, ya sea de virus, parásitos, hongos, nos defiende contra cualquier antígeno extraño. Nuestro sistema inmune incluso está preparado para nuevos virus, ¿no? Nuevos virus, parásitos, todo. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿por qué nos da el coronavirus? Pero es un virus nuevo, hasta que nosotros tengamos, dijéramos, inmunidad. Por eso existen las vacunas, para generar nuestra respuesta inmune, ¿no? Entonces hay unos que no se sabe, ¿no? Que el sistema inmune es más rápido para formar anticuerpos y destruir este microorganismo, y otros es más lento y por eso la enfermedad es mucho más rápida y fatal, de curso fatal. Muy bien, a ver, pasa el primer slide. La autoinmunidad se refiere a desarrollar anticuerpos, nuestros propios anticuerpos, que destruyen nuestros propios tejidos. Por eso es auto, en latín significa propio. Entonces, autoinmunidad es estimulación de nuestros anticuerpos, contra nuestros tejidos, contra nuestros propios tejidos o células, o contra determinadas hormonas, como vamos a ver. Entonces, es una autodestrucción. ¿Qué ocurre? En el sistema inmune hay linfocitos autorreactivos, dijéramos rebeldes, que comienzan a autodestruirse, ¿no? En el futuro, pero esos quedan en un estado dijéramos, un estado latente. Y por diversas circunstancias, presencia de virus, presencia de exposición a diferentes químicos, sustancias, al medio ambiente o genética, se activan nuevamente. Entonces, ¿se puede generar autoinmunidad? Sí. ¿Se puede despertar a esos linfocitos autorreactivos? Sí, se puede despertar y generar una respuesta que nos daña a nosotros mismos, ¿ya? Entonces se puede desarrollar múltiples respuestas autoinmunes a los antígenos císticos y que pueden contribuir a la producción de enfermedades. Estas son las enfermedades autoinmunes. Entonces, estos autoanticuerpos sean células como los eritrocitos, neutrófilos, plaquetas, linfocitos, originan depresión de estos mismos y producen enfermedades hematológicas autoinmunes. Entonces forman anticuerpos contra los glóbulos rojos, contra las plaquetas, y es lo que conocemos en la siguiente. Entonces, aunque la inmunidad tiene indudablemente un valor positivo para la supervivencia del individuo y de la especie, no existe correspondencia unívoca entre inmunidad y defensa. ¿Qué quiere decir? Que a veces el sistema inmune nos ataca, y cuando nos ataca produce estas enfermedades autoinmunes, y son las que finalmente hacen que nuestro organismo se destruya, se autodestruya y muera por esta enfermedad, ¿no? Una enfermedad grave que ustedes tienen que conocer y estudiarla a detalle es el lupus eritematoso, que es una enfermedad sistémica, ¿no? Que acaba con el paciente. La siguiente. La siguiente. Hay mecanismos defensivos naturales o constitutivos que son anteriores o independientes de lo que llamamos inmunidad adquirida o adaptativa, así como también hay respuestas inmunes que no protegen, sino que actúan patogénicamente y causan enfermedades alérgicas. Y un grupo muy heterogéneo de condiciones clínicas en las cuales el sistema inmune
ataca los constituyentes propios del tejido, es lo que se denomina enfermedades autoinmunes. Ya la siguiente. Específicas del sistema inmune incluyen. Entonces tenemos lo que se denomina órgano específico. ¿Qué significa? Que no solamente se atacan células, sino todo un órgano. En este caso, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto o la diabetes, ¿no? Que ataca al páncreas y se produce la diabetes, ¿no? Y entonces el órgano blanco es el páncreas y aquí es la tiroides. La siguiente. Entonces, ¿de qué dependerá nuestra respuesta inmune? Nosotros venimos normalmente con un tipo de respuesta TH1 y otros con TH2. El sistema inmune TH1 favorece infecciones virales o cáncer y la TH2 parásitos, etc. Como ustedes han revisado inmunología 1 con el doctor Wanke, saben perfectamente que hay dos patrones de respuesta, TH1, TH2 y TH3. El TH3 es el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Entonces, la siguiente. Entonces, nosotros eso lo heredamos genéticamente, ya sea de nuestros padres o de nuestros ancestros. Pasa a la siguiente. Tenemos un tipo de respuesta. Entonces, lo que no sabemos es, ¿no?, sino en el desarrollo de nuestra vida, cuál es el tipo de respuesta inmune que generamos. Entonces, los que tienen más infecciones virales tienen una respuesta tipo TH1 y los que tienen más infecciones por parásitos es TH2. Entonces, existen datos convincentes de que el reconocimiento de autoantígeno por las células TH1 conduce a la destrucción del órgano, mientras que las TH2 autorreactivas son menos dañinas y aún protectoras en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, tenemos que ver cuál es el tipo de nuestra respuesta inmune que hemos heredado, ¿no? Que hemos heredado en la ontogenia de la formación de los linfocitos. Entonces, la siguiente. Un fuerte argumento en favor de esto es que la transferencia de células CD4 con perfil de citoquinas TH1 ha provocado la diabetes, mientras que las células que sintetizan citoquinas TH2, aún siendo invasivas, no pueden inducir la enfermedad. Es lo que les digo, ¿no? No todos sufren de diabetes. Hay unos que sufren más y otros que nunca les da. Y comen azúcar en grandes cantidades y no les da. Es la genética, es la inmunidad, es la respuesta inmune. Entonces, acá tenemos que tener la prioridad que la inmunidad y la genética van de la mano. La respuesta inmune y la genética van de la mano. Entonces, ¿no?, para producir un tipo de respuesta TH1 o TH2, tenemos que tener un patrón genético diferente cada uno. La siguiente. Entonces, la progresión hacia una enfermedad autoinmune, esa enfermedad autoinmune, puede depender de la sensibilidad de señales negativas por parte de las células autoinmunes. Ustedes saben que nuestro sistema inmune tiene métodos de control, de autocontrol, ¿no? Igual que en la personalidad tenemos el yo, el super yo es el que te dice, no, eso está mal, esto, en cambio, y hay otra parte de ti que te dice, sí, sigue nomás, o el bien y el mal, igual es acá. Entonces hay respuestas generadas, ahora se sabe que son virus, como vamos a ver más adelante, a veces activan la respuesta autoinmune, los virus, la luz ultravioleta, factores genéticos, activan a que los linfocitos autorreactivos. Es como si tendríamos en la casa, dijéramos, empleados, y esos atacan al dueño de casa, ¿no? Al dueño de casa, lo destruyen, le roban. Los mismos empleados que tú los contrataste, iguales acá, te autodestruyen, se empiezan a llevar las cosas, hablan mal de ti, etcétera, etcétera, ¿no?
O tienes un grupo de amigos y esos amigos te llevan a la perdición, ¿no? Te llevan a sitios no adecuados, se hacen tomar cosas no adecuadas y se produce la autodestrucción. Entonces, igual, en el sistema inmune podemos comparar que esos linfocitos autorreactivos debían ser eliminados, pero no son, porque el sistema inmune ha perdido, dijéramos, una propiedad que tiene la depresión, o sea, la eliminación de esos linfocitos T autorreactivos. Entonces, nuestro sistema inmune está funcionando, dijéramos, mal. Ya, la siguiente. Estas señales inhibitorias son transmitidas a través de moléculas como son el CTLA4 y los receptores de alta afinidad para interleuquina 2, requeridos para el equilibrio entre la proliferación y la muerte de las células T activadas. Entonces también otro mecanismo inhibitorio son los receptores inhibitorios para las moléculas MHC, moléculas de histocompatibilidad mayor. Han visto que en el cáncer desaparecen las moléculas de histocompatibilidad. Es como si en la puerta de tu casa no hay portero y entonces todos pueden ingresar. O en un estadio no hay control. Y esas serían las moléculas MHC que te permiten ver si tienes el ticket de la entrada o no. Y entonces desaparecen. Y entonces la gente se entra. Igualmente acá. Igualmente, desaparecer las moléculas de MHC es una característica del cáncer. Casi en todas las neoplasias hay desaparición o disminución de los receptores de MHC, de las moléculas de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2. La siguiente. Entonces, los procesos patogénicos analizados se deben a combinación de factores genéticos y ambientales que hasta ahora no son completamente comprendidos, ¿no? Pero tenemos que saber que la carga genética en enfermedades autoinmunes hay una predisposición mayor. Si nosotros en nuestros antecedentes, o X, no un paciente, ¿no? Tiene antecedentes de que su familiar tiene artritis reumatoide, entonces ya hay la genética, existe la genética. Y se da el ambiente es que esa persona sea tipo A, o sea, muy exigente consigo misma, y entonces se genera la enfermedad autoinmune, que es la artritis reumatoide, ¿ya? Muy bien, la siguiente. Las influencias genéticas en el desarrollo de autoinmunidad patológica están basadas en la agregación familiar de las enfermedades autoinmunes y la asociación de muchas de ellas con antígenos de histocompatibilidad, HLA. Ustedes saben que nosotros heredamos el HLA de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces, al juntarse, tenemos HLA que compartimos del padre y de la madre. Es una forma también de identificar, por decir, a los hermanos, ¿no? Si no compartimos dijéramos, ninguna parte del HLA, ya sea el A, el B, o el C, o el DR, no compartimos ninguno del HLA, ninguna parte constituyente del HLA con nuestros hermanos, entonces no lo somos. De ahí que para el trasplante de médula ósea tenemos que ser genéticamente con el HLA idénticos. Entre los hermanos, si fuéramos 4, el 25% comparten identidad, o sea, son iguales. Y por eso se puede hacer el trasplante halogénico, porque genéticamente son iguales, comparten, ¿no?, el HLA de el A, el B, el C y el DR, pero solo el 25%. Y comparten, en realidad, los hermanos, todos compartimos el mismo HLA, por decir el HLA, por decir B15. Mi hermano mayor, mi hermano menor, etcétera, tenemos el HLA15. O compartimos siempre partes del HLA. Cuando no tenemos ningún compartimiento, nada parecido, entonces podríamos decir en teoría que no somos de los mismos padres. Podríamos, ¿no? La siguiente. Entonces, todo esto es un capítulo del HLA, es muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando se hace trasplante
de médula ósea, se tiene que hacer el HLA. Por eso, ahora nosotros heredamos el HLA de los padres, padre o madre. Antes no se consideraban para hacer el trasplante de médula ósea, pero se ha visto de que como compartimos nuestro HLA con el padre, entonces podría ser nuestro donante. Con el de la madre casi no se hace porque la madre, como ha tenido múltiples partos, y en realidad puede hacer que tenga anticuerpos contra algunos antígenos del HLA y de tal manera que van a hacer producir un tanto el rechazo. Bueno, las enfermedades autoinmunes se clasifican en dos: órgano específicas dirigidas a un órgano en especial y no órgano específicas. Entonces, las específicas de órganos se caracterizan por lesiones inflamatorias en órganos específicos, como les mencioné, zonas del órgano que afectan determinado tipo de tejido, por decir la tiroiditis de Hashimoto. La siguiente. Y las enfermedades no específicas de órganos se caracterizan por cambios patológicos en varios órganos y tejidos del organismo, por ejemplo, el lupus, que es depósito de inmunocomplejos. O sea, el inmunocomplejo es el antígeno más el anticuerpo, ¿no? El antígeno más anticuerpo, que no son específicos de ningún órgano y pueden depositarse en el riñón o pueden depositarse en la piel y producen nefritis lúpica, y en la piel producen el problema de la dermatitis lúpica, lupus discoide en la piel, ¿no? Y aparecen los anticuerpos antimitocondriales, por decir, en el caso de una cirrosis biliar primaria. Entonces, hay órganos específicos y órgano no específico, cuando se forman, en el caso de lupus, por decir, inmunocomplejos. Ustedes dirán, ¿qué son los inmunocomplejos? Son el antígeno y anticuerpo circulantes que pueden depositarse, por ejemplo, en el riñón y ocasionar, en el caso de lupus, una nefritis lúpica. La siguiente. Ya, entonces acá tenemos vínculos epidemiológicos entre los alelos del HLA y la enfermedad. Esto ya está recontraestudiado y, por decirnos, si nosotros tenemos algún familiar con artritis o con diabetes o con esclerosis múltiple, lupus, miastenia, enfermedad de Graves, psoriasis, hemocromatosis, espondiloartropatías, entonces están relacionados a determinados antígenos del HLA. Este estudio es costoso, el estudio del HLA, pero en algunos pacientes no se ha podido determinar, se puede determinar, ¿no?, cuando hay un rasgo genético. Entonces, si algún familiar tiene artritis reumatoide, puede hacer que, si es directo, puede hacer que los hijos padezcan de artritis reumatoide si tienen el DR4. La diabetes, DR3, DQ3.2. Entonces, ustedes siempre preguntan en las historias diabetes, ¿no? Diabetes, hipertensión, tuberculosis, pero también debemos de aumentar nuestros antecedentes patológicos yendo hacia enfermedades autoinmunes. Y esto lo tenemos, no se recalca en las historias, pero a medida que ustedes progresan en el estudio de la medicina, saben que tienen que estudiarlo. Entonces, se va aumentando cada vez más los datos que tienen que recopilar en una historia clínica. Entonces, supónganse ustedes que van a ser reumatólogos, tienen que buscar artritis, lupus, si hay en la familia, si son neurólogos, si hay miastenia, si hay enfermedad de Graves en la familia, si hay antecedentes que alguien tenga psoriasis, hemocromatosis, etc. Entonces, de acuerdo a la especialidad, tienen que buscar estas enfermedades autoinmunes relacionadas a un alelo de HLA determinado. La siguiente. Entonces, actualmente se sabe que las enfermedades autoinmunes dependen de múltiples genes, tanto dentro como fuera del complejo mayor de histocompatibilidad, y la mayoría de las cuales es aún desconocida. O sea, no basta tener ese alelo del MHC o del HLA, sino también
está relacionado también con virus, con factores ambientales, como sabemos. A ver, sigue. Continúa. Entonces, la influencia genética es grande, pero no absoluta. En gemelos que son monocigotos idénticos, la concordancia de enfermedad no sobrepasa el 50-60%. Esto indica el importante papel de los factores ambientales en la etiología. O sea, solamente la genética un 50-60% y lo ambiental es el otro. La siguiente. Se dispone entonces de numerosos datos epidemiológicos que vinculan las enfermedades autoinmunes a factores ambientales, que incluyen infecciones, fármacos, regímenes nutricionales, toxinas, estrés. El estrés psicosocial no es bueno porque predispone al cáncer, ¿no? Ustedes saben que el estrés es la enfermedad del siglo, es la enfermedad de esta pandemia, el estrés a las que estamos sometidos, el encierro y todo lo demás, ¿no? Y los factores climáticos. Hay personas que se deprimen cuando ven nublado, cuando llueve, se deprimen. Son muy sensibles, ¿no? Y hay personas que les gustaba estar visitando los moles o yéndose a la playa. Todo eso genera estrés, genera liberación de glucocorticoides y nos mantiene en un estado de alerta, ¿no? Entonces, y la nutrición, entonces la nutrición a la que nos han habituado, como el comer comida chatarra, también es para liberar glucosa en mayor cantidad, ¿no? Entonces, eso es para en una situación que tú tengas que trabajar, esa comida te puede ayudar, ¿no? A liberar más glucosa, pero al final te lleva a sobrepeso y el sobrepeso a la diabetes, ¿no? La siguiente. La radiación ultravioleta. Ustedes saben que en Arequipa, en nuestra ciudad, dice que tenemos tanta luz ultravioleta como el desierto del Sahara, en inglés Sahara, provoca recaídas de lupus. Y está relacionada la luz ultravioleta con el melanoma, ustedes saben. Por eso, no solamente hay que usar ahora máscara, protector solar, ¿no? La pantalla UV, sino también sombrero. Pero antes los antiguos arequipeños usaban sombrero por la luz ultravioleta tan fuerte que era en esa época, y ahora es aún más porque ha disminuido la capa de ozono. Entonces ustedes que deben impartir conocimientos a sus familiares, ustedes deben dar el ejemplo de usar sombrero, de usar este protector solar, ¿no? Como son los protectores UV. Entonces, los dermatólogos indican acá que la protección UV, ¿no? Para la luz ultravioleta de los bloqueadores solares debe ser más de 50. Eso que se usa en la montaña, porque el frío intenso también si se van a la sierra, el frío también quema la cara. El uso también de la computadora, produce la luz que produce la computadora también produce irradiación y también te puede producir trastornos en la piel, ¿no? Cambios de coloración en la piel. Entonces, vamos a ver que las lesiones dérmicas de esta enfermedad en el lupus están relacionadas a la exposición solar, ¿ya? Entonces, es como las zonas que expuestas, la que son la cara y las manos, tienen mayor coloración que el resto del cuerpo, y acá aparece el lupus discoide en forma de alas de mariposa. La siguiente. Los factores nutricionales, como les digo, los ácidos grasos, ¿no? El consumo de muchas calorías, vitaminas y minerales en poca cantidad, ¿no? Como son el zinc. El zinc normalmente genera, dijéramos, despierta nuestro sistema inmune. Las deficiencias de zinc están relacionadas a enfermedades de la inmunidad, ¿no? En el desarrollo de autoinmunidad en todos los animales. Entonces, esto ha sido probado en animalitos de estudio, de observación, entre que los ácidos grasos son dañinos y pueden generar fenómenos autoinmunes. Y la deficiencia de vitaminas y minerales pueden generar también enfermedades autoinmunes. La siguiente. Ahora lo que les mencioné desde el comienzo es lo que está tomando más valor
enfermedades autoinmunes y virus, ¿ya? Entonces, el HTLV1 se ha visto que es un retrovirus, como ustedes saben, que está relacionado con la leucemia linfoma, que está en las zonas del Caribe, con la parálisis espástica y con artropatías, ¿no? HTLV1. Entonces, es un retrovirus que dice que es más común que el HIV y de transmisión igual que el HIV por vía sexual. La anemia hemolítica y la queratitis herpética por el herpes, por el hepatitis, la diabetes mellitus por la rubiola, acá por el virus de herpes simple, el 6, el Epstein-Barr virus, la hepatitis C por la miastenia gravis, el Epstein-Barr por, si hay exposición al Epstein-Barr, te puede generar lupus eritematoso, ¿no? El herpes humano, virus humano tipo 6, te puede generar esclerosis múltiple. Y el Coxsackie virus, Coxsackie virus con la diabetes, la exposición al Coxsackie virus te puede generar. El HCV1 es el herpes virus tipo 1 que te puede generar la queratitis herpética, o sea, en los ojos. El paciente puede quedarse hasta ciego. Muy bien. Y la hepatitis C que puede generar miastenia gravis. La siguiente. Entonces, mecanismos de acción. Entonces, para generarse la autoinmunidad se requiere que haya una actividad cruzada entre el germen y los antígenos propios. Entonces, ¿qué ocurre? Que el paciente puede ser que tenga una faringitis estreptocócica y luego por una reacción cruzada el organismo comienza a atacar al corazón y te produce lo que se conoce como fiebre reumática. El que se basa en trastornos de inmunoreactividad que causa la infección. Cuando uno tiene una infección, ya sea viral o bacteriana o parasitaria, existe respuesta inmune, pero a veces la reactividad inmune es más prolongada que la infección y ataca a órganos o células diana, generando así autoinmunidad. Supóngase una hepatitis debió curarse, no hay vacuna, pero el paciente debió autolimitar. Pero no se autolimita la infección y produce lo que hayan visto, miastenia gravis. Entonces, es igual que el estrés. Cuando ustedes salen de vacaciones, las primeras semanas no pueden dormir porque han pasado tanto estrés que ya hasta les quita el sueño, se despiertan en la madrugada asustados de un examen que en su sueño han dado. Entonces el estrés es como cuando un corredor está llegando a la meta final y no lo puedes parar, ya pasó la línea, ganó y él sigue corriendo hasta desactivarse. Es igual, la respuesta inmune hasta que se desactive pasa ciertos estos. Entonces, una forma, ¿no? Es el estrés. El estrés, cuando ustedes lo sienten, tienen que tener sus controles, sus maneras de controlarse, ¿no? Sus maneras, pero a veces, ¿no? Te dominan las emociones y entonces continúas con la situación. Entonces, una cosa que tiene que pedirse, que los médicos pedimos, es el autocontrol, ¿no es cierto? Tienes que ser autocontrolado porque muchas veces te llegas a compenetrar con el paciente y te pones a llorar junto con el paciente y eso no es dable, ¿no? Entonces, es dable ser humano, ¿no? Pero si te pondrías así con todos los pacientes, entonces no podrías ser médico. Entonces, igual es en el sistema inmune. El sistema inmune debió pararse, combatir la infección viral, pero continúa haciendo daño. Igualmente, ¿no? Este virus que está, es la pandemia, te baja el sistema inmune y el paciente se sobreinfecta de otros gérmenes y han visto de que aún mueren hasta con hongos, ¿no? Las neumonías, porque te bajan los linfocitos CD4 en esta infección del coronavirus, y el paciente tiene, ahora están dando tratamiento para retrovirus en esta infección viral. La siguiente.
El concepto de similitud molecular, ¿no?, propone que los patógenos expresan una extensión de una proteína similar en secuencia o estructura con un autocomponente particular, ¿no? Ese epítopo del patógeno puede ser presentado por las moléculas de histocompatibilidad y activar las células autorreactivas. Entonces, no toda la población tiene linfocitos T reactivos, autorreactivos, sino los que tienen predisposición a enfermedades autoinmunes, que pueden ser por esto, ¿no?, por mimetismo molecular. Entonces, por mimetismo molecular, ¿no?, se extiende la proteína de ese microorganismo que ingresó a los linfocitos autorreactivos. Y estos que estaban en una etapa de, dijéramos, de reposo, latentes, aprovechan la oportunidad y comienzan a destruir nuestras células o nuestros tejidos. La siguiente. Entonces, la activación se efectúa posiblemente, ¿no?, porque el receptor antigénico de las células T tiene una afinidad mayor para la proteína de ese patógeno que para el componente propio, o porque esas células T se sensibilizan más fácilmente en el contexto inflamatorio de una infección. Entonces, ¿qué sucede? Que esa célula T comienza a activarse por su cuenta, tiene mayor actividad, mayor afinidad que las proteínas propias, que los antígenos propios, ¿no? Y que el componente propio no lo respeta, dijéramos, y esa célula se sensibiliza más fácilmente en el proceso inflamatorio y se genera la infección. Por eso, cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso, inmediatamente es combatido, ¿no?, ya sea con antimicrobianos, antivirales, etcétera, porque esa respuesta es inflamatoria, que puede generar después, provocar, si el paciente no muere, en fibrosis del tejido o en necrosis del tejido. La siguiente. Entonces, ahora la sepsis se llama proceso inflamatorio, no se llama un proceso infeccioso, sino inflamatorio, ¿no? Entonces, esas células T sensibilizadas y amplificadas tienen un umbral más bajo para su activación y estas pueden atacar los autoantígenos que ignoraban previamente, ¿no? Entonces se despiertan a lo malo, dijéramos, a la autodestrucción. La siguiente. Entonces, teniendo en cuenta que las enfermedades autoinmunes tienen una etiología multifactorial y una patogenia tan compleja, probablemente será una tarea muy difícil identificar los microorganismos responsables. La siguiente. Por homología, cuando las manifestaciones autoinmunes constituyen una sola complicación poco frecuente de la infección por patógenos comunes, y parece más verosímil que las células autoinmunes dormidas inofensivas sean activadas de forma inespecífica por patógenos con determinadas características inmunopatológicas, ¿no? Entonces se semejan, ¿no? Después de una infección puede desencadenarse una enfermedad autoinmune, ¿no? Puede desencadenarse, porque esas células que estaban dormidas, entre comillas, se han activado por el patógeno que ingresó, por algunos epítopes, algunas partes del patógeno que ingresó. La siguiente. Entonces, los factores genéticos y ambientales actúan en conjunto en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Esos factores se adicionan a manera de golpes hasta producir el daño, como puede ocurrir hipotéticamente cuando se combinan. Por ejemplo, la presencia de molécula particular HLA como el HLA-B27 y la infección con un germen de las mucosas como la clamidia. Un suceso que provoca una respuesta exagerada y origina después la enfermedad, ¿no? Entonces, miren, el paciente heredó el HLA-27, tuvo una infección por clamidia, y luego la respuesta exacerbada de las citoquinas inflamatorias en el tejido sinovial desencadena la artritis, ¿no?, y lleva al paciente a la enfermedad autoinmune. La siguiente. Entonces, el conocimiento exacto de los factores de susceptibilidad y del modo como estos interactúan permitirá en el futuro no solo
elaborar tratamientos curativos para las enfermedades autoinmunes, sino intervenciones tempranas y profilácticas para evitarlas. A la siguiente, creo que ahí acaba. ¿Sí? Entonces, ha quedado, bueno, una idea, ¿no? Porque ustedes comprenderán que de esto hay muchos artículos y muchas revistas y muchos libros sobre enfermedades autoinmunes. Es para que ustedes despierten a la inmunología, o bueno, ya han despertado a la inmunología porque han hecho con el doctor Wanke, pero de algunos de ustedes, ¿no? En el futuro se dedique a la reumatología, ¿no? A la neurología, etc. La siguiente. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente clase, que es inmunodeficiencias. ¿No? Las inmunodeficiencias, como dice ahí, deficiencias del sistema inmune, pueden ser congénitas y adquiridas. Las congénitas vienen desde el nacimiento y muchas veces no llegan esos pacientes a llegar a la niñez, ni mucho menos a la etapa adulta. Y las deficiencias adquiridas, la inmunodeficiencia adquirida, conocida por todo el mundo como son el SIDA, ¿no? El SIDA. La desnutrición también es una inmunodeficiencia adquirida. Te predispone a infecciones, te predispone a una serie de enfermedades, ¿ya? Entonces hay inmunodeficiencias congénitas y inmunodeficiencias adquiridas. Una de ellas, el SIDA, acuérdense. Entonces, cuando un paciente tiene SIDA, decimos, está con inmunodeficiencia. Y al decir inmunodeficiencia, estamos diciendo que el número de linfocitos T están venido a menos. ¿Cuáles son los linfocitos T que tienen el SIDA, ¿no? Y que predispone a casi la infección por órgano, por microorganismos como hongos, tuberculosis, etcétera? Son los CD4. De ahí que el marcador de las inmunodeficiencias en el SIDA es el CD4. ¿Entendido? Entonces, para hacerlo así, más fácil, ¿no? Las inmunodeficiencias congénitas y adquiridas. Adquiridas el SIDA. Y cuando decimos inmunodeficiencia puede ser de dos tipos, de la inmunidad humoral formada por anticuerpos o la inmunidad celular dada por los linfocitos T citotóxicos CD4 o CD8. Como vamos a ver, la siguiente. Entonces, ¿qué son las inmunodeficiencias? Son defectos innatos del sistema inmune que se expresan por infecciones recurrentes y persistentes que pueden causar la muerte temprana y predisponer a enfermedades autoinmunes y cáncer. Estamos hablando ahora de las congénitas, ¿no es cierto? Las congénitas se expresan, esos pacientes tienen infecciones recurrentes, por eso se dan cuenta en la niñez. El niño tiene infección, tras infección, tras infección, muchos enferman. Y luego puede morir por una neumonía un niño, ¿no? Y si sobrevive a eso, puede con el tiempo tener enfermedades autoinmunes o morir por el cáncer. ¿Ya? La siguiente. Las inmunodeficiencias pueden ser primarias y secundarias. Pueden ser genéticas, pueden ser bioquímicas y metabólicas, pueden ser por déficit de zinc, acuérdense, de la vitamina B12, pueden ser por secuestros en la embriogénesis, desde ahí empieza el daño en la embriogénesis, o pueden ser, ¿no?, enfermedades autoinmunes en las que hay inmunodeficiencias adquiridas como el HIV, el cáncer, la desnutrición. ¿Entendido? Entonces, las secundarias son las adquiridas, como el SIDA, el cáncer y la desnutrición. Cuando ustedes les digan inmunodeficiencias, SIDA, cáncer y desnutrición. Entonces, en nuestro país hay mucha desnutrición en los niños, ¿no? Sobre todo. Entonces hay niños no con kwashiorkor ni con marasmo, ¿no? Pero hay anemias, hay desnutrición. En el África ven esos niños, ¿no? En los reportes, así sus bien panzoncitos, dijéramos, ¿no? Con sus varices, es kwashiorkor. La siguiente. Las inmunodeficiencias congénitas, entonces se han identificado genes,
los que se han detectado mutaciones en cerca de las 70 inmunodeficiencias primarias, ya mutaciones en los genes. Son enfermedades poco frecuentes, su incidencia se estima en 1 en 1000 nacimientos. Y su único tratamiento, a veces curativo, es el trasplante de células progenitoras. Progenitoras hematopoyéticos es lo mismo que decir trasplante de médula ósea. Pero ahora se ha cambiado el nombre por trasplante de progenitores hematopoyéticos, en los casos graves. La siguiente. La clasificación. Entonces nosotros podemos clasificar las congénitas o primarias cuando no tienen linfocitos T o no tienen linfocitos T y B, cuando no tienen linfocitos B y también otras inmunodeficiencias. Y puede ser que el paciente tenga deficiencias del complemento. Entonces, puede ser que un paciente no tenga linfocitos T, sí. Que no tenga linfocitos B, sí. Y que pueden tener las dos enfermedades, o sea, las combinadas de T y B, sí. Y puede ser que el paciente tenga deficiencia del complemento C1Q inhibidor o CDS, como vamos a ver, alguna parte del complemento, o CD2 o CD4, etcétera, y eso origina enfermedades. La siguiente. Defectos de los linfocitos T. El que no tiene ningún defecto en los linfocitos T, no quiere decir pues que el paciente tenga 0 linfocitos, no, sino que puede tener defectos en alguna parte o en alguna molécula o en algún sitio del linfocito. Ya, disculpen, los defectos de linfocitos T, los que tengan deficiencias de linfocitos T, van a sufrir de infecciones virales, ¿no? Herpes, varicela y neumocitis, girovesi, candidiasis y micobacterias. O sea, hongos y virus y micobacterias como la tuberculosis. Los defectos de linfocitos B son otro tipo de infecciones, ¿ya? Entonces son sepsis, meningitis, otitis media recurrente, infecciones sinopulmonares recurrentes, o sea, neumonías, que microorganismos, estreptococo, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa y Giardia. Entonces, ¿cuántas veces hemos comido, bueno, en otras épocas en la calle, ¿no? Sin querer, ¿no? Y entonces les da diarreas a unos y a otros no, y entonces cuando se hacen el examen tiene giardia. Ojo que la giardia ataca cuando el paciente tiene defecto en linfocitos B. Entonces, de acuerdo al germen, podemos ir hacia atrás. Si el paciente tiene otitis media, un niño tiene otitis medias a repetición, hasta que se le rompe el tímpano, se queda sordo, entonces tiene posiblemente un defecto de linfocitos B. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, acuérdense que esto es importante, es vital para el futuro, ¿no? Infecciones virales, hongos y micobacterias T. B, infecciones por Haemophilus, por Pseudomonas y Giardia. Defecto en el fagocito. Entonces ese paciente tiene abscesos cutáneos a repetición. Se hace una heriditis y se le hace un absceso. Entonces bacilos gram negativos, Staphylococcus aureus y la Burkholderia. Desórdenes del complemento, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Entonces, de acuerdo al germen, ¿no? Podemos deducir qué tipo de infección tiene el paciente, qué defecto en la inmunidad tiene el paciente. ¿Entendido? Entonces podemos ir, el paciente de giardiasis, entonces tiene defecto en los linfocitos B. Tiene Haemophilus influenza, defecto del complemento. Entonces, podría ser al revés, ¿no? Defecto del complemento le da Haemophilus, pero generalmente no lo podemos saber. Signos y alertas son 10. No va a tener todo eso en un solo niño, ¿no? Que le dé meningitis, celulitis, sepsis y se muere, ¿no? No, pueden ser 2 o 3 de estas, ¿no? Pero si normalmente tiene cándida en la boca y le da un absceso a un niño, ¿por qué? Entonces debe tener alguna inmunodeficiencia primaria. ¿Entendido? O historia familiar.
Entonces, esto es necesario que ustedes aprendan, ¿no? Porque todos, al final vamos a ver niños, entonces, todos, 2 o más neumonías. En un niño no es frecuente sufrir de neumonías. Entonces, debemos de pensar en una neumonía, una inmunodeficiencia primaria. La siguiente. Ya, esto otra vez repitiendo, ¿no? Porque la infección y el déficit específico. Si tiene otitis, mastoiditis, sinusitis, neumonía, bronquiectasias, meningitis, sepsis, es deficiencia de células B. Si tiene infecciones en la piel, es deficiencia en células B, neutrófilos y fagocitos, ¿no? A su vez, si tiene gingivitis, estomatitis, absceso en órganos, linfadenitis, neutrófilos, defectos en los fagocitos. Acuérdense. Entonces, la siguiente. Y el tipo de súbele un poquito, el tipo de inmunodeficiencia. ¿Cuándo empieza la edad de comienzo? Cuando empieza el niño, cuando tiene deficiencia de anticuerpos, no forma anticuerpos, esto se llama hipogamaglobulinemia o inmunodeficiencia que se llamaba de Bruton. Entonces, este es precoz. Y el patógeno que va a infectarlo son bacterias, enterovirus, y generalmente se ataca el aparato respiratorio y digestivo. La forma combinada, o sea, tanto linfocito B y T, es la forma de presentación a la edad muy precoz, son virus, hongos y bacterias, ¿no? Virus y hongos porque no tiene T, y bacterias porque no tiene el B. Entonces acaba a tener neumonía intersticial y diarreas. Cuando tiene deficiencia de fagocitos, también es precoz y el paciente se va a infectar, de bacterias y hongos y el paciente puede padecer neumonías y abscesos. Y cuando tiene deficiencia del complemento es variable. Y acá se infecta de bacterias encapsuladas y le puede dar meningitis o enfermedades autoinmunes. La siguiente. Y esta es las inmunodeficiencias de linfocitos T y combinadas de T y B y PNP es purín nucleósido fosforilasa. Entonces, súbele un poquito. Entonces acá cuando tenemos las inmunodeficiencias congénitas, ¿no? Supónganse de las inmunoglobulinas, el paciente no produce anticuerpos. Entonces sus células B están disminuidas y la herencia es autosómico recesivo, cuando hay disgenesia reticular. Cuando hay deficiencia ya del RAG1 o RAG2, también no hay formación de anticuerpos. Las células B están disminuidas, las células T están disminuidas y se heredan por autosómico recesivo. Cuando no tienes el JAK3, tampoco formas anticuerpos, pero acá las células B están normales, las células T van a estar disminuidas y van a estar relacionadas a autosómico recesivo. Y así podemos, ¿no? La deficiencia de MH clase 2 no forma anticuerpos o pueden estar normal y también se hereda en forma autosómico recesivo. La deficiencia del SAP70, los anticuerpos están normales, las células B están normales, pero las células T van a estar disminuidas, CD8. Los linfocitos T, CD8, y las CD4 van a estar normales. La siguiente. Esas ya son a mayor detalle. Y las que les menciono, sube un poquito, las que les menciono, la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, o sea, en el cual, al igual que la hemofilia, acuérdense, ligada al cromosoma X, son los hombres los que padecen, o los niños los que padecen esta enfermedad. A significa sin gamas globulina, o sea, sin estas inmunoglobulinas, no va a tener anticuerpos. Las células B van a estar disminuidas y pueden ser de dos tipos, ligado al cromosoma X o autosómico recesivo. Enfermedad de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Acá puede haber disminución de la G1 o de la G2 o puede ser deficiencia de G tipo 4 o inmunoglobulina A o E ausentes. Y las células B pueden estar normales o disminuidas.
La forma de heredar es autosómico recesivo. Aquí tenemos deficiencia selectiva de inmunoglobulinas. Puede haber solamente deficiencia de la tipo IgA, de la inmunoglobulina A que está en las mucosas. Entonces, las células B pueden estar normales o inmaduras y no se sabe cómo es la herencia todavía. La inmunodeficiencia común variable tiene deficiencia de inmunoglobulina G y inmunoglobulina A. Las células B van a estar normales y la herencia no se sabe, ¿no? La deficiencia de anticuerpos con inmunoglobulinas normales o elevadas, ¿ya? No están normales, pero no funcionan. Y también puede haber el síndrome de hiperinmunoglobulina M no ligado al cromosoma X. Entonces acá tenemos hiper-IgM, también es una forma autosómica recesiva. La siguiente. Y estas son enfermedades con nombre propio, ¿no? La de Wiskott-Aldrich es ligada al cromosoma X, las células T van a estar disminuidas, las células B van a estar normales, hay disminución de la M y hay aumento de inmunoglobulina E. La de D-George es que el paciente no tiene timo, las células T van a estar disminuidas, ¿no? Y el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X, ¿no? Aquí las inmunoglobulinas están normal, las células B están normal, las T normal, pero está ligado al cromosoma X. Y síndrome linfoproliferativo autoinmune es autosómico dominante o autosómico recesivo. Y el síndrome de ataxia telangiectasia, hay disminución de la inmunoglobulina A, G y E, y la inmunoglobulina M va a estar aumentada. Acá es una deficiencia de linfocitos T, ¿no? Producen anticuerpos, pero están disminuidos. La siguiente. Y las deficiencias del complemento. La que tienen que acordarse, una vez he visto un paciente, deficiencia de inhibidor C1, C1Q, produce el angioedema hereditario. Imagínense un paciente que tenga edema de la glotis crónico, entonces no va a poder respirar, ¿no? Y tiene hasta un sonido. Y entonces, si se cierra la glotis, no podemos respirar. Pero este no se cierra totalmente, no se cierra, dijéramos, parcialmente. Entonces, el angioedema hereditario, ¿ya? Y la deficiencia C1Q, C1R, C4, C2 está asociada a lupus, enfermedades reumáticas. La deficiencia del factor I y factor H, infecciones piógenas recurrentes. Y casi todas son por autosómico recesivo. Y cuando el paciente tiene deficiencia C3, C5, C6, C7, C8 y C9, además de las anteriores manifestaciones, tiene infecciones graves por Neisseria, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las infecciones, las manifestaciones generales? Estos pacientes van a tener, como hemos visto, infecciones recurrentes, bacterianas, por hongos o virus. Y las neumonías van a ser bilaterales por gérmenes oportunistas. Van a tener cándida en la boca o tienen piodermitis. El inicio temprano en las inmunodeficiencias combinadas severas es a las 5 semanas. Incluso existen, dice, en la edad adulta, inmunodeficiencias combinadas, ¿no? Es frecuencia trastornos que estos pacientes terminen en enfermedades autoinmunes y cáncer, y tumores, cáncer, ¿no? Esto puede deberse a la incapacidad que tiene nuestro microorganismo, ¿no? Para erradicar la infección. Entonces, si una infección no se erradica a tiempo, no es tratada a tiempo, por ejemplo, una infección por Epstein-Barr, con el tiempo va a desencadenar estas infecciones, dijéramos estas inmunodeficiencias y llevar a enfermedades autoinmunes o cáncer. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes en oncología han visto virus oncogénicos, ¿no? Que son proto-oncogénicos y luego se transforman en oncógenos y luego desencadenan el cáncer.
Entonces, miren, acá las manifestaciones de algunas inmunodeficiencias, esto es muy interesante. La siguiente, súbela un poco. La disgenesia reticular, el paciente tiene neutropenia y trombocitopenia. El síndrome de Omen, el paciente tiene eosinofilia, acuérdense, una causa más de eosinofilia, los que expusieron, y hepatoesplenomegalia. El síndrome de hiperinmunoglobulina M, el paciente tiene neutropenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, diarreas crónicas, colecistopatía y hepatopatía. No es la Policía Nacional del Perú, sino la purín nucleotidócido fosforilasa, que está relacionada a anemia hemolítica autoinmune. Y la deficiencia de IgA, que está relacionada a procesos de autoinmunidad y alergia. Sube un poquito, la de Wisco-Daldis está asociada a trombocitopenia con plaquetas pequeñas, hemorragia, eczema, alteraciones autoinmunes y linfomas, ¿ya? De Wisco-Daldis. La siguiente. El síndrome de DiGeorge es el hipoparatiroidismo con una malformación cronotroncal. Tiene unas facies características. No, se me ha ido la cara, ¿no? Pero acuérdense que tienen boca de pez, las orejas de implantación más baja y tienen malformaciones en la cara que son típicas, ¿no? Y el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X está relacionado al virus de Epstein-Barr, mononucleosis fatal, al linfoma B, a hipogamaglobulinemia, infiltrados linfocitarios en órganos, hepatitis fulminante y anemia plástica. Todo por este virus. Este virus hay que temerle, ¿no? El virus de Epstein-Barr. Y el síndrome linfoproliferativo autoinmune te da linfadenopatías, esplenomegalia, anemia hemolítica autoinmune. La siguiente. El diagnóstico. Entonces, ¿cómo podemos sospechar? En el hemograma, por eso tienen que aprender a ver bien el hemograma, puede haber linfopenia, ¿ya? En el SIDA, mi amigo Mario Cornejo, de mi promoción, la primera manifestación del SIDA es la linfopenia, y de las inmunodeficiencias también, acuérdense. Entonces, si ven un hemograma, normalmente es de 25 a 40, y si tiene 13 linfos, puede ser una inmunodeficiencia o ¿no? Una inmunodeficiencia por un virus. Puede ser SIDA, pensando mal, pero puede ser una inmunodeficiencia, si es un niño congénita. ¿No? En las inmunodeficiencias combinadas severas, la linfopenia puede ser intensa. En otras puede no haber linfopenia. Entonces, es necesario hacer el tipaje de las poblaciones linfocitarias por citometría de flujo. Los que ya han rotado en hematología conmigo tienen una idea de que la citometría de flujo sirve para usar los marcadores de los linfocitos T y B, ¿no? Para saber exactamente cuántos CD4 o CD8 tiene, cuántos linfocitos B tiene o linfocitos T. Y para las inmunodeficiencias por las hipogamaglobulinemias tenemos que hacer el dosaje sérico de inmunoglobulinas, ¿ya? Dosar inmunoglobulinas, eso se hace fácilmente, eso se hace en el hospital. Para ver si el niño no tiene el timo, porque aparece hasta el primer año en la sombra tímica, en la radiografía de tórax, entonces la ausencia de timo produce el síndrome de DiGeorge. Y el estudio molecular de la biología molecular determinando cuál producto genético es el alterado, ¿no? La siguiente. Eso no tenemos todavía el secuenciamiento genético. Entonces, ¿qué le hacemos? Pedimos un hemograma para ver la linfopenia, pedimos los niveles de inmunoglobulinas para ver si es una inmunodeficiencia a gamma-globulinemia completa o si es selectiva nada más, y estudios in vivo y en vitro, y luego estimulación por mitógenos, ¿no? Estimulación con anticuerpos contra moléculas de superficie, CD3, CD2, y luego la secreción de mediadores. Lamentablemente en nuestro país
No tenemos cómo hacer interleuquina 2, 4, 5, 6 dosaje en sangre. No, me dijera que sería mentira. Salvo Cayetano, no sé si lo hará. El estudio de la función de las natural killer, no lo sé tampoco. No, hasta acá nos podemos quedar nosotros. ¿Ya? Pero es necesario que, supongo ustedes quieren estudiar sobre ser inmunólogos, entonces estas pruebas tendrán que hacerlas, que se hagan en nuestro medio, ¿no? La siguiente. Y creo que estas, las pruebas más específicas, estudios enzimáticos de adenosín de aminasa, eso se hacen, y de la purín nucleótido fosforilasa, también en algunos laboratorios, el HLA para determinar si es de origen materno o transfusional, ¿no? Este examen cuesta $1.800, costaba, ¿no? Y la biopsia de los ganglios, la biopsia de la mucosa rectal, intestinal o de ciertas, o de la piel, ¿no? En ciertas inmunodeficiencias. Los estudios de cariotipo, o sea, los cromosomas, o estudios moleculares, indispensable para demostrar el defecto genético. Por eso el secuenciamiento del ADN, la secuenciación, ahora se hace para las infecciones, pero también para demostrar acá qué tipo de defecto genético se tiene. La siguiente, ahí creo que queda. El tratamiento. Estos pacientes tienen manifestaciones clínicas graves, que el paciente muere por infecciones, ¿no? Entonces deben estar en ambientes solos, en pacientes como para los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entrar con máscara, con guantes y con los mamelucos ahora, ¿no? Entonces esas son las medidas de asepsia y las normas de higiene estrictas, ¿no? Tanto para el profesional como para el paciente, ¿no? Y algunos por el neumocitis kirubesi los tratan con contrimazol en administración oral y la pentamidina inhalada. Los pacientes que tienen gamma-globulinemia deben recibir la gamma-globulina intravenosa. Existe la de 5 gramos en nuestro medio y se pone a 200 miligramos por kilo cada 21 días para suplir la difusión de anticuerpos, ya que estos pacientes no forman anticuerpos. Y en algunos pacientes inmunodeprimidos, por decir, con anticuerpos contra los glóbulos rojos, en algún tiempo se irradiaban. En los trasplantados se irradian las transfusiones a veces para que el paciente no haga reacciones a la transfusión de glóbulos rojos. Y se debe estudiar siempre al paciente con inmunodeficiencias que si se le va a poner alguna transfusión, sea negativa para citomegalovirus. Por decir, estos pacientes con hipogamaglobulinemia no deben recibir vacunas con virus atenuado, o sea, la china, ¿qué se llama? La vacuna china contra el coronavirus, yo creo que no podrían recibir, ¿no? No podrían recibir. Muy bien. La siguiente. Y el tratamiento enzimático, en otros sitios existe la administración sustitutiva de adenosina de aminasa. El paciente tiene de esta deficiencia de adenosina de aminasa pegilada, ¿no? Constituye un tratamiento útil y complementario para esta enfermedad. Y la terapia génica, o sea, si el gen está alterado en la producción de una molécula del complemento, entonces se hace dijéramos, una inyección genética para que se produzca nuevamente la deficiencia o se recupere esa célula y produzca la determinada enzima o proteína, etcétera, que produce el desencadenamiento de la enfermedad. Esa es la terapia génica, ¿no? La siguiente. Entonces, la terapia génica consiste en transferir genes exógenos en células somáticas. Esto se hace experimental, pero en algunos países, ¿no? Se trata de solucionar el problema, ¿no? Entonces, genes, ¿no? Exógenos, se extrae los genes, se los somete a una célula del cuerpo somática y se corrige el defecto. Por ejemplo, en el trasplante de progenitores hematopoyético, que es mejor tolerada y carece de complicaciones derivadas de la enfermedad injerto contra huésped.
Los primeros tratamientos se efectuaron en inmunodeficiencias combinadas severas con deficiencia de adenosina. Los genes se transfieren a linfocitos maduros, células progenitoras de la médula ósea y sangre de cordón umbilical, y se observó una corrección funcional, si bien los pacientes precisan de tratamiento complementario, ¿no? Recientemente se han llevado a cabo, se están en fase de ensayo clínico autorizado, tratamientos génicos en las inmunodeficiencias combinadas ligadas al cromosoma X, en la deficiencia del YAC3, en la de SAP70 o de la purín nucleótido fosforilasa, ¿no? Entonces, los estudios de estos son alentadores para el futuro, la terapia génica, ¿no? Se puede extraer los linfocitos y cultivarlos y hacer lo que sinteticen nuevamente la sustancia en la cual son deficientes. Igualmente, las células progenitoras, o sea, las células madre, las células stem, son capaces de regenerar tejidos, ¿no? Del cerebro, se menciona para el Parkinson, se menciona para algunas enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, células stem, y es capaz de producir otras células, ¿no? Por decir, cerebrales o neuronas, recuperarlas y volverlas a inyectar al paciente. Son terapias alternativas, ¿no? Pero que están en ensayos, y en algunos países, esto es de España, los realizan, ¿no? La adenosina vigilada, ¿no? Complementaria. La siguiente, ahí creo que acaba. Entonces, por decir, en Cayetano había genetistas, es una profesión muy interesante, el consejo genético, ¿no? Para los padres, sabiendo que van a tener un hijo enfermo, no se pueden abortar porque el aborto está prohibido en nuestro medio, pero sí tienen consejería genética, o sea, van de la mano con los padres para saber que su niño va a tener esa enfermedad. Y detección de portadores, ¿no? Y el diagnóstico debe hacerse prenatal. Entonces se saca el líquido líquido amniótico y se estudia si ese niño va a tener algún defecto congénito o no, ¿no? Sobre todo cuando los padres son adultos o la mujer es muy mayor, entonces se debe hacer ese tipo de profilaxis. Ahí creo que queda. La siguiente clase. Los inmunomoduladores, como su mismo nombre lo dice, o sea, nosotros podemos modular, o sea, cambiar nuestro sistema inmune de una respuesta TH2 a TH1 y de TH1 a TH2, ¿no? Entonces, podemos modular. Modular quiere decir balancear la respuesta inmune para que no se vaya ni a los fenómenos de autoinmunes o el procedimiento que vayan a terminar en un cáncer, ¿no? Entonces, desde que nacemos nosotros nos encontramos expuestos a padecer infecciones y procesos cancerosos, frente a los cuales sucumbiremos si no fuera porque disponemos de un sistema fisiológico inmunitario que reconoce nuestra particular identidad, nos defiende de lo extraño, y los antígenos ya son microorganismos invasores o células que se nos malignizan, ¿no? Entonces, dice que en el timo nosotros reconocemos ahí todos los antígenos que se nos van a presentar en la vida futura y estamos preparados para reconocer cualquier microorganismo. Entonces ustedes dirán, ¿por qué el coronavirus está matando tanta gente? ¿Es un virus nuevo? No, ya existía y existía en los animales. Entonces ahí es una zoonosis. El hombre, por su afán de alimentarse, ¿no? Ya ha demostrado a la OMS que es una zoonosis. Y entonces, por comer animales poco domesticados, y entonces ha ingresado, como las otras zoonosis, a nuestro cuerpo. Entonces, pero todos, o sea que nosotros tenemos receptores. Entonces, ¿cómo se explica que tengamos receptores de la convertasa, ¿no? De la enzima convertasa para el coronavirus? Quiere decir que en las épocas pasadas, en los siglos pasados, donde habían miles de pandemias, ahí ya habían estas infecciones y que no se reconocían y mataban a miles y poblaciones enteras, ¿no? Es lo que se sabe, ¿no? Podrían de eso preguntarle bien al doctor
al doctor que es inmunólogo, al reumatólogo, al doctor Carlos. Este sistema está constituido por una gran variedad de células y moléculas capaces de reconocer y eliminar un número ilimitado de diferentes antígenos extraños. Es lo que les digo, nosotros estamos preparados para matar cualquier antígeno extraño, nuestro sistema inmune, ¿ya? Este conjunto de mecanismos se pone en marcha para llevar a cabo lo que se conoce como respuesta inmunitaria. La siguiente. Entonces, en esta respuesta se da una primera fase de reconocimiento al extraño, al antígeno, para posteriormente llevar la activación de células y moléculas que van a permitir la eliminación del mismo, eso ya sabemos. Esa activación es un conjunto de procesos que se encuentran genéticamente regulados. Súbele un poquito. Entonces, una activación inmunitaria descontrolada podría suponer, y de hecho lo hace, la aparición de enfermedades y la muerte del individuo. Entonces, nosotros en una respuesta exagerada pueden desencadenar enfermedades autoinmunes o puede ser que nuestro sistema inmune está inhibido de tal manera que el cáncer avanza, progresa y mata al paciente. La siguiente. Esta respuesta se lleva a cabo por una serie de células y factores solubles, ¿no? ¿Cuáles son estas células? Los fagocitos, dentro de ellos los neutrófilos, monocitos y macrófagos en los tejidos y las natural killers, ¿no? Que son las asesinas naturales, en inglés, en castellano, asesinas naturales, las cuales llevan a cabo la primera línea de defensa frente al extraño. Los fagocitos, ¿qué hacen? Ingieren y destruyen a los antígenos infecciosos, a los agentes infecciosos, y las natural killers se unen también directamente a las células tumorales. No necesitan presentación. Las NK de frente atacan a las células tumorales y a las infectadas y programan su destrucción por un método llamado apoptosis. Entonces, muerte celular programada, ¿no? O muerte programada, como la novela del colombiano. Entonces, la muerte celular programada es la apoptosis, ¿ya? Entre los mediadores químicos se encuentran las citoquinas producidas por las células y el sistema del complemento. La siguiente. Entonces, existen fármacos inmunorreguladores. Entonces, inmunosupresores, ¿a qué se denominan? Son aquellas que deprimen el sistema inmune. Como dice, supresión es deprimir. Estoy suprimido, no estoy inhibido. Deprimido el sistema inmune. Porque a veces los conceptos elementales no los tienen, ¿no? Inmunosupresión es depresión. Y inmunoestimulación es activación del sistema inmune. Cuando se produce inmunosupresión en enfermedades autoinmunes y en el trasplante de todo tipo, se produce inmunosupresión. La siguiente. El resultado final puede ser la destrucción de lo extraño y se genere una respuesta inflamatoria. De hecho, las citoquinas inflamatorias que todos conocemos es la 1-beta, la 6, el TNF, entre otras, ¿no? Que tienen un papel importante en la destrucción de lo extraño, junto con los radicales libres o especies reactivas del oxígeno que permiten la oxidación que ayuda a la destrucción de ese agente que ingresó. La siguiente. Entonces, aquí tenemos nuevamente la diferenciación en TH1, TH2 y existe el TH3 que no está en esta imagen. Entonces, acá tenemos, este es el linfocito T, ¿no? Tiene varios tipos de señales, la respuesta TH1, que es la formación de interferón y TNF-beta, y la TH2, 4, 5 y 13, que son algunas de las citoquinas liberadas en la respuesta TH2, y acá tenemos el macrófago, que puede ser un macrófago, una célula dendrítica, ¿no? La cual presenta al TCR un epítope, una partecita nomás, un péptido al MHC clase 2 del linfocito T,
al receptor de célula T, que es el CD3 o la molécula CD3, y también moléculas coestimuladoras como son el CD28, el CD4L, ¿no? Y de la otra parte tenemos el CD40, el CD80, CD86 en el caso del 28 y el CD40 en el caso del CD40 ligando, los cuales se generan una vez que interactúa el péptido con el receptor, una señal de tipo 1, señal de tipo 2, con la producción y proliferación de los linfocitos, ya sea para tipo 1 o tipo 2. Ambos tenemos nuestra respuesta, ¿no? Pero depende del germen que ingresa, depende del germen. Y depende de la genética y del ambiente. La siguiente. Entonces acá tenemos, para que recuerden, acá falta el TH3, acá está el factor de crecimiento transformante beta, el TH0 son todas estas citoquinas, y el TH1 es el interferón, interleuquina 2, 3, TNF-alfa, y el factor estimulante de granulocitos macrófagos. Y el TH2, 4, 5, 6, 10, 3, TNF-alfa, y también el factor estimulante. Entonces, esto tenemos que recordar, ¿no? La siguiente. Entonces, existen en varios modelos de infección. Es importante citar que durante la primera infección, el reordenamiento de la respuesta de linfocitos T ayudadores 1 o 2, linfocitos T helper 1 y T helper 2, es importantísimo para la patogénesis de la infección. ¿De dónde viene TH1? ¿Es T helper TH1 o T helper TH2? Se ha demostrado que la respuesta TH1 se caracteriza por la producción, y hemos visto, de interferón gamma, ¿no? Y TNF-alfa. La siguiente, no sé por qué me gusta repetir. Posterior a la primera infección existe una perpetuación de la producción de citoquinas proinflamatorias mediadas por interleuquina 1-alfa, la cual se convierte en un amplificador de la respuesta mediada por citoquinas, en especial su producción por parte de las células que no se encuentran, acá no es interleuquina alfa, es factor de necrosis tumoral alfa, acá me equivoco. La siguiente, entonces una vez que se liberan, de acuerdo a la interacción de la MHC, se liberan citoquinas que sean proinflamatorias o que luego son inflamatorias, ¿no? Este es el mecanismo de la respuesta del huésped por Clamidia trachomatis, relacionadas con su supervivencia y relacionadas con el daño tisular. Entonces acá hay una regulación negativa de la expresión del complejo de mayor histocompatibilidad. Hay inhibición de la apoptosis de la célula del huésped. Entonces, esta célula del huésped está inhibida, la apoptosis no va a morir. Hay metilación del ADN, contribuyendo a la activación y supresión de los genes del huésped. O sea, algunos genes, ¿no?, están también inhibidos. Hay inhibición del factor de necrosis kappa beta, ¿no?, mediante una proteína inhibidora. Y se antagoniza, hay el difosforilípido A, antagoniza al TLRA4. Y relacionadas con el daño tisular, hay una modulación positiva de la actividad de los natural killer, hay incremento de la longevidad de los polimorfonucleares, hay incremento de la producción de citoquinas proinflamatorias, hay un incremento de la producción de metalo 9 de matriz vía dependiente del TL receptor 2, y hay un incremento de la oxidasa fagocitaria con gran metabolismo o gran reactividad del metabolismo del oxígeno, y hay aumento de la proteína de shock caliente, la proteína P60. La siguiente. El inmunomodulador, ¿qué viene a ser? Es una sustancia que modifica, que puede aumentar o disminuir las funciones del sistema inmune. Entonces, un ejemplo es la producción de anticuerpos o el reconocimiento de antígenos. Los inmunomoduladores son una sustancia que estimula o deprime el sistema inmunitario para ayudar al cuerpo, a nuestro organismo, a combatir el cáncer, las infecciones u otras enfermedades. La siguiente.
La inmunomodulación tiene la capacidad de modular la respuesta inmune, ya sea estimulándola o suprimiéndola. Estos agentes suelen combinarse con quimioterapia, radioterapia, ¿no? Y pueden utilizarse después de la primera, de forma que el tratamiento recibe el nombre de inmunoquimioterapia. La siguiente. Son agentes que logran estimular o suprimir la respuesta inmune sin que la actividad de las células estimuladas vaya dirigida hacia un antígeno determinado. Se dividen en tres: sobre el sistema normal, sobre un sistema inmunodeprimido o sobre un sistema inmune funcionalmente normal o inmunodeprimido. La siguiente. La siguiente. Ejercen su acción sobre las células del sistema inmune atribuido a la presencia de un antígeno o inmunógeno dado, por lo que hay especificidad selectiva en la acción de estas células para producir una respuesta inmune. La inmunomodulación, entonces, es selectiva, ¿ya? Y es el resultado de una inmunoreacción hacia un antígeno o varios, como es el caso de adyuvantes inmunológicos o las vacunas terapéuticas, ¿ya? Entonces, eso es la vacunación terapéutica. Supónganse, para el cáncer se está creando la vacuna contra el cáncer. Aún no hay la vacuna contra el SIDA, ¿no? Pese a los esfuerzos, no hay. Y este virus que está mutando, tanto el coronavirus, todavía dice que no hay una vacuna para las mutaciones de este virus. Y lo que mencionan es que no puede mutar mucho porque ya si no cambiaría de RNA, ya no puede cambiar más. Tendría que tener una transcriptasa reversa y convertirse en un retrovirus, ¿no? Lo que ocurre con el SIDA, ¿no? Que es RNA y tiene la transcriptasa reversa y luego se convierte en ADN y daña la célula, ¿no? Por eso es mortal también ese virus. Bueno, la siguiente. Los inmunomoduladores, tenemos el BCG, creo que todos nos hemos vacunado con el BCG, el bacilo de Kalman y Guerin, el Levamisol, que es un medicamento que se usa en algunas enfermedades reumatológicas. Estas afectan al sistema inmunitario. Los inmunomoduladores específicos, como los que están de moda ahora, los anticuerpos monoclonales, que inhiben directamente a un marcador celular, a un CD. Por ejemplo, en el caso de los linfomas, el CD20, el anticuerpo monoclonal dirigido al CD20. ¿Quiénes expresan CD20? Los linfocitos B. Se ha visto que los linfomas de células B grandes, que son el 30% de los linfomas, expresan en su superficie el CD20. Entonces, si yo creo una molécula anti-CD20, destruyo a esta célula inmune. También hay tratamiento con citoquinas, ¿no? Que inhiben el receptor de una citoquina o aumentan la producción de una citoquina, como es el caso de la ciclosporina, ¿no? Que aumenta la liberación de interleuquina 2 para que esos linfocitos no actúen. Y las vacunas, ¿no? Las vacunas para el cáncer y todas las vacunas. La siguiente. El bacilo de Kalman y Guerin es el BCG, el levamisol, el dipéptido murámico, los glucanos, hormonas tímicas como la timosina, timopoietina, que se han usado, son hormonas que produce el timo en las etapas embrionarias hasta hasta el primer año de vida, pero que se han usado en algunos cánceres, pero sin mayores resultados, ¿no? Y proteínas del complemento como las globulinas, las citoquinas en algunos tratamientos y las lectinas, y los lipopolisacáridos bacterianos. La siguiente es el TNF, por decir, anticuerpos anti-TNF, pero que no resultaron efectivos, ¿no? Los pacientes con sepsis que se les ponía anti-TNF morían más rápido que los que no recibían. El bacilo de Kalman y Guerin es que se usan actualmente para el cáncer de vejiga, en algunos cánceres de ovario, colon o melanomas. ¿Qué hace? A producir interleuquina 2, ¿ya? La siguiente. Se pone como una vacuna, ¿no? Vacuna. La lectina es de origen vegetal, su acción es inespecífica y puede activar las natural killer, los macrófagos, los polimorfonucleares neutrófilos, ¿no? El TNF libera interferón, interleuquina 1 y 6.
en algunos cánceres de terapia ensayos en el cáncer. La siguiente. Los lipopolisacáridos pueden activar vías inespecíficas y son activados por linfocitos, macrófagos y TNF-alfa. Se ha experimentado con ellos para combatir algunas inmunodeficiencias, ¿no? La siguiente. Las hormonas tímicas, ¿cuáles son? La timosina y la timopoietina, pero son inespecíficas y estimulan la inmunidad celular, ¿no? También se han hecho algunos estudios para inmunodeficiencias de tipo T. La siguiente. Las proteínas del complemento pueden actuar vía específica o inespecífica en la respuesta humoral, ¿no? Como por decir, ¿cuáles son estas? Las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas para las hipogamaglobulinemias, ¿no? La siguiente. Las inmunoglobulinas se obtienen del plasma humano, obtenidas del donante con elevados títulos de anticuerpo, ¿no? Y se aplican en la agamaglobulinemia de Bruton, en la que no producen anticuerpos, en la inmunodeficiencia tumoral primaria, humorales, no es tumoral, en los cuadros hematológicos como la PTI, púrpura trombocitopénica, en la anemia hemolítica autoinmune, en enfermedades infecciosas, sarampión, hepatitis, y a veces ocurre la anafilaxia. Los neurólogos también la usan en algunos casos de miastenia gravis, ¿no? La siguiente. El dipéptido murámico, su modo de acción es inespecífico y específico, actúa a nivel de la inmunidad humoral y celular, ¿no? En algunos tipos de cáncer e infecciones bacterianas. La siguiente. Los glucanos, su acción también es inespecífica y específica al despertar una respuesta inmune, humoral y celular, ¿no? En algunos, todos para la terapia tumoral contra el cáncer, polisacáridos de algas, pero todos son estudios, ¿no? Alguna vez algún paciente vino a la Argentina y me trajo hormonas tímicas bebibles, que no necesitaban, dijéramos, congelación, nada, ¿no? Y bueno, las dábamos, pero no tuvimos ninguna respuesta, ¿no? O sea, pero no podemos decir que no sirven. La siguiente. Las lectinas con cabalina A y las fitoaglutininas, su acción es inespecífica contra efectos mitógenos, ¿no? Sobre linfocitos, por lo que se usan para activar estas células en ensayos de proliferación, o sea, en cáncer. La siguiente. Entonces, los inmunomoduladores específicos, como son los anticuerpos monoclonales, ahora existen cualquier cantidad de anticuerpos monoclonales. Pasemos a la siguiente, ¿no? Las citoquinas, ustedes reconocen estas citoquinas, ¿no? La 1, el interferón, la 2, la 5, el factor de necrosis. La siguiente, algunos se han utilizado para algunos cánceres, ¿no? Entonces, esto es para recordar. Suponte la 4, activación de linfocitos T y B y macrófagos. La 5, generación de eosinófilos. La 6, proliferación de células plasmáticas. La 7, estimulación de B y T. El 8 es una quimiotáctico. La interleuquina 10, inhibición de las células T, ¿no? Interleuquina 11 es igual que el factor estimulante de macrófagos, ¿no? Granulocitos macrófagos, igual que la interleuquina 3. Es un repaso. Y la siguiente. No existen en el comercio los factores estimulantes de colonias, granulocitos, macrófagos, como son el filgastrin o Neupogen, nombre comercial. También existe el pegilado. Nosotros trabajamos de la mano con estos factores estimulantes, pero los estudios dicen que no aumenta la sobrevida del paciente, pero sí disminuye la mortalidad. Entonces es más para disminuir el estrés del médico. Si el paciente tiene 100 leucocitos, ¿qué le ponemos? Filgastrin, o sea, el factor estimulante granulocitos macrófagos, pero sí estimula.
estimula la médula ósea porque la quimioterapia reduce, aplasia la médula ósea de tal manera que produce una pancitopenia severa y el filgastrin puede estimular a la serie mieloide para que se produzcan neutrófilos, ¿no? Y los cuales son los que nos defienden sobre las infecciones. Pero como hay pancitopenia, la anemia, hay disminución de producción de glóbulos rojos, entonces podemos ponerle transfusión. Las plaquetas, también hay la interleuquina 11 o la trombopoyetina, pero que no se usan en estos casos de cáncer o que han recibido quimioterapia, ¿ya? La interleuquina 2, el interferón, ustedes han visto que son para uso en algunas neoplasias y para la hepatitis. La siguiente. Y todos estos producen liberación de citoquinas, ¿no? Entonces, la interleuquina 2 en el cáncer renal, el factor estimulante de colonias granulocitos para neutropénicos, el interferón para linfomas, leucemias, sobre todo leucemias de células peludas, en la mañana mencionaron, el interferón para hepatitis B y C, la esclerosis múltiple, el interferón, la granulomatosis de Wegener, que es una vasculitis, interferón gamma, ¿no? Las siguientes. Anticuerpos monoclonales pueden ser desnudos o conjugados. Estos desnudos es sin drogas o material radioactivo y conjugados que vienen unidos a quimioterapia o partículas radioactivas o toxinas. La siguiente. Los anti-CD20, que ya me adelanté, que en las células malignas, en el linfoma, estas células B malignas expresan en su superficie el CD20. Entonces, en el linfoma, que hay una proliferación clonal de estos linfocitos B malignos, tenemos su antídoto, que es el anti-CD20. Entonces, al combatirlo, la maduración sigue normal, se mueren las células malignas por el anticuerpo monoclonal. Pero tiene que ser unido a la quimioterapia, por eso ahora se llama inmunoquimioterapia. Ya, este es el mecanismo de citotoxicidad dependiente del complemento. El complemento 1, C1, se une a la forción FC del anti-CD20, resultando en activación de la cascada del complemento lisicelular a través de complejos de membrana. La siguiente. Ese es su mecanismo. Entonces, la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos, es en inglés, ¿no? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, es como las células asesinas naturales o macrófagos se unen a la porción FC de la molécula anti-CD20 a través de los receptores FC y luego liberan moléculas como la perforina causando la lisis celular y llevan a la muerte de la célula tumoral por la citotoxicidad mediada por anticuerpos. La siguiente. ¿Ya? Entonces ahí el conocido es el rituximab, el tocilizumab, el obinutuzumab, etc. La siguiente. Y estos son los anticuerpos monoclonales, el CD3 o KT3, el primero que se inventó, dijéramos, que es el inhibidor del receptor de células T, o KT3, ¿no? Que está presente en todos los linfocitos. El basilizumab o dacilizumab contra los receptores de interleuquina 2 y el alemtuzumab contra la proteína CD52. Acá tenemos el TCR, que es el receptor de células T de una célula CD4, y acá tenemos el receptor de interleuquina 2 que tiene la cadena alfa, beta y gamma, ¿no? Y acá tenemos el MHC que presenta el péptido o el antígeno al linfocito T, y acá tenemos el OKT3, que bloquea este péptido o este antígeno o esta célula, dijéramos en este caso tumoral. La siguiente. La siguiente. Entonces acá tenemos la citotoxicidad mediada por citotoxicidad celular mediada dependiente de anticuerpos o ADCC en inglés. Tenemos el macrófago, puede ser también un monocito, puede ser un natural killer. Acá tenemos el linfocito B tumoral maligno, es una célula B
que se parece al linfocito B, pero es tumoral, expresa el CD20, que es un marcador de los linfocitos B, y acá tenemos el anticuerpo monoclonal. Tenemos el receptor FC del macrófago, y acá tenemos la inmunoglobulina, ¿no? Que se fija a este receptor, al FC. Cuando pasa el linfocito, es atrapado, y se produce la muerte celular, ¿sí? La siguiente. O puede ser acá también una natural killer. Y acá tenemos otra forma utilizando el complemento. Acá tenemos el linfocito B maligno, expresando las moléculas CD20, y acá tenemos le ponemos el rituximab, que es una inmunoglobulina, que va a reaccionar, se va a pegar al CD20, pero aquí, una vez que se pega este anticuerpo monoclonal al CD20, se activa una perforina, que es la membrana de ataque, ¿no? De la C1Q hasta el C1S se hace una perforina, un hueco, esa es la perforina, en la membrana de este linfocito B, y se produce la lisis de este linfocito B. Se hace un hueco, ¿no? Una perforina, perforan la superficie de la célula, y entonces muere. La siguiente. Esta es otra forma, ¿no? Incrementa el calcio intracelular, aumenta las quinasas, la tirosinquinasa de la familia CRCC, o produce la fosforilación del CD20, y acá están metidos, tenemos al CEMIG, el CEMIG-C, el CEMIG-B, y la adhesión de las moléculas de expresión y proteínas de expresión de MHC. Entonces acá tenemos el anti-CD20 murino, este es una inmunoglobulina, este es el CD20, ¿no? Al unirse se activan estas tirosinquinasas SCR, ¿no? Y las fosfolipasas, aumenta el flujo de calcio, activa las caspasas, que son las proteínas de la apoptosis, y se produce la caspasa 3, la caspasa 9, y se produce la apoptosis de las células. Siguiente, esos son los mecanismos de acción de anticuerpos monoclonales. Entonces, en el comercio tenemos el rituximab, el tocilizumab, el ibritumumab, el alemtuzumab, ¿no? Humanizado es el CD52. Estos son aprobados por el FDA, y existen ahora en la actualidad miles de estos anticuerpos monoclonales que no alcanzarían, ¿no?, la lista. La siguiente. Los que usamos nosotros son el rituximab, no solamente para linfomas, sino para anemias hemolíticas y para púrpuras trombocitopenia. Estos son los efectos colaterales de los medicamentos que tenemos que saber: fiebre, escalofríos, debilidad, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión y rash. La siguiente. El Herceptin. El Herceptin es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Es el factor de crecimiento epidérmico. Este es el ER2, este es el Herceptin, que se fija, ¿no?, dijéramos, a este receptor que está sobreexpresado, ¿no?, en las células del cáncer. Entonces, el Herceptin, igual, al fijarse a este receptor de crecimiento epidérmico humano tipo 2, ¿qué va a hacer? Va a inhibir, ¿no?, y a través, ¿no?, del DNA va a inhibir a la célula tumoral para que se reproduzca, en otras palabras. La siguiente. Entonces, inhibe al factor de crecimiento epidérmico. El Herceptin tenemos, ¿no?, que bloquea a los receptores de receptores tipo 2, tiene un efecto antiproliferativo, igualmente que el anti-CD20, su mecanismo de acción es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿no? La siguiente, todos casi tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, los inmunoestimuladores, inmunomoduladores, se utilizan en el SIDA, en infecciones crónicas y en el cáncer. La siguiente. Ahí acaba.